A esta sesión, a este seminario de autoprotección, que tiene como marco principal el transporte de mercancías peligrosas. Estamos en el centro logístico de Benavente y es un sitio, un marco perfecto para este tipo de seminario, ¿no? Bien, este seminario está dentro de uno de los 3 ejes que tiene el proyecto Protectil. Tenemos con nosotros hoy a Irene Cortés, que es la directora de la Agencia Territorial de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León. Ella nos va a contar ahora con más detalle también lo que es este proyecto, pero tengo un vídeo explicativo que, bueno, es mucho más ilustrativo que yo, ¿no? Explica con todo detalle en qué consiste todo este proyecto. Es un proyecto que dura pues varios meses, ¿no? Por lo menos 6 meses, me parece, o 5 o 6 meses. El 1 de marzo. En Zamora capital. 7 meses, entonces, Sí, ¿no? para todo este año. En Zamora capital. Entonces, la idea de este proyecto es concienciar y, sobre todo, divulgar, bueno, no sé qué sobre todo sería, divulgar y, sobre todo, concienciar, claro, en el ámbito de la autoprotección. ¿Qué es la autoprotección? Como su propio nombre indica, la autoprotección es la protección de uno mismo. Entonces, esto es una palabra que sale de una normativa, la norma básica de autoprotección, que, me corrijo, ya he estado estudiando, en el anterior seminario dijimos... Te has dado cuenta que ha cambiado, ¿no? Pero no ha cambiado exactamente la norma básica, lo que ha cambiado ha sido la ley de protección civil, que es la que, bueno, no es que modifique, sino que, eso es, complementa, complementa la norma básica de autoprotección. La norma básica de autoprotección, aquí tenemos miembros del cuerpo de bomberos, que saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? De la norma básica de autoprotección. Entonces, esta palabra, autoprotección, hace referencia, en primer lugar, a la protección propia que tienen las empresas, es decir, empresas que se dedican a la gestión de materias que puedan ser relativamente peligrosas o susceptibles de algún peligro o que tengan algún riesgo, por ejemplo, pues están descritas dentro de un plan de autoprotección. O hay empresas que en función del tamaño también tienen un plan de autoprotección. Si está en esta norma básica, pues si cumple los requisitos, es obligatorio que una empresa haga un plan de autoprotección. En caso de que no cumpla con estos requisitos, es decir, no tenga unas materias peligrosas o no tenga una dificultad concreta en el ámbito de la evacuación del centro o de las instalaciones, pues no necesitaría hacer plan de autoprotección. Le bastaría, y sí debería tenerlo, actualizado un plan de emergencias. En ese plan de emergencias está descrita de forma más somera, mucho más básica, todas esas medidas de autoprotección, pero todo esto sale de la autoprotección que debe tener una empresa. Bien, en cualquier caso, esta autoprotección que tienen las empresas se ha querido trasladar desde la agencia al ámbito, podríamos decir, civil, es decir, vamos a una norma que tanta importancia tiene en el mundo empresarial, porque es vital para que, en caso de que exista una emergencia, se sepa actuar dentro de una empresa. Desde la Agencia de Protección Civil se plantean, ¿y por qué no también en el ámbito doméstico, familiar y social, sin necesidad de que haya empresas? Entonces, así surgió esta iniciativa, ¿no? Lógicamente, para, digamos, de alguna forma solventar esa necesidad que tiene la población civil de tener un protocolo de actuación. Claro, para esto es fundamental que nos formemos en este asunto. Bien, como digo, entonces este proyecto, que tiene como marco así genérico, muy grandes rasgos, ¿no, Irene? Muy grandes rasgos. Esto es, entonces, muy grandes rasgos esto, ahora pondré el vídeo que lo explica mejor, pues hay 3 ejes, entonces estamos en uno de los ejes que es el eje dirigido al sector empresarial, por eso aquí estáis, y también nos están viendo en directo, personas que forman parte de una empresa, han sido convocadas para esto, precisamente para que dentro del marco de la autoprotección se organicen una serie de seminarios como este,
con toda esta, digamos, temática. Hoy, concretamente, pues estamos para el de transporte de mercancías peligrosas, tanto por ferrocarril como por carretera. Bien. Además de ese eje, pues hay otro, el eje 1, que va dirigido a población civil, personal, es decir, niños, todo tipo de personas, mediante unos camiones, ¿cómo se dice la palabra? ¿Quieres que te haga yo el preámbulo? Sí, pues mucho mejor, Irene, porque tú lo sabes explicar bastante mejor. Me parece perfecto. Bueno, Irene, que sí, nos va a contar un poquito mejor esto, o si quieres ponemos el vídeo ahora. Lo ponemos después. Lo ponemos porque es después. mejor, yo creo. Pues muchas gracias, Irene. Es necesario lo del micro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues voy a seguir con el micro. Bien, como bien nos explicaba Miguel, te iba a llamar otra cosa, pero el técnico. Sí, Miguel. Pues lo que es este plan de autoprotección de la Junta nace, el origen es, una vez que yo llego a la Agencia de Protección Civil, ver el número de incidentes que había en el 112 en Castilla y León y el tipo de incidentes. Y nos dimos cuenta de que muchos de ellos eran pues, por imprudencias, por desconocimiento por parte de la población, ¿no? Entonces, lo que decidimos hacer es, en aquel entonces, desarrollar un plan de autoprotección. Con tan mala suerte que llegó la pandemia y tuvimos que parar todo para encargarnos de la pandemia y, bueno, pues en cuanto pudimos lo retomamos y gracias también a los fondos europeos con los que está financiado, pues hemos podido desarrollar este plan. Este plan, como bien decía Miguel, tiene 3 ejes. El primero es el de la población en general, población que acude a 2 unidades móviles, que son 2 aulas móviles de formación. El modelo son estos camiones de Fórmula 1 que se abren y dentro pues tienen el mayor número de tecnologías posibles para poder interactuar con los posibles riesgos. Hay realidad virtual, tenemos pantallas táctiles, tenemos un trivial de autoprotección y una OCA de autoprotección para los chavales. Ya hemos visitado prácticamente todas las provincias con las poblaciones de hasta 500 habitantes de Castilla y León. Tenemos más de 25.000 visitantes a lo que son las aulas de formación. Esto lo hacemos en colaboración con la Consejería de Educación. Nos visitan siempre por la mañana los colegios y por la tarde, pues digamos que el conjunto de la sociedad, asociaciones y grupos de representantes de las localidades a las que visitamos. Y ahí les damos estos contenidos de autoprotección. ¿Por qué? Pues porque a mayor autoprotección, menos impacto tiene la emergencia, porque cuanto más te proteges, menos en riesgo te pones y menos llamadas llegan al 112, ¿no? Es como un círculo virtuoso que si lo conseguimos pues será extraordinario para todos. Luego está la segunda parte, que es esta, uno de los seminarios que están dedicados a empresas con distintas características, ¿no? Hoy nos encargamos de las mercancías peligrosas, hemos tenido también otros seminarios para industrias Seveso, que son aquellas que almacenan cantidades importantes de materiales peligrosos, químicos o incluso radiactivos, y saber cómo tenemos que actuar dentro de la propia empresa, fuera de la propia empresa y con los servicios de emergencia que se articulan en estos casos, ¿no? Y la tercera pata, que es fundamental, es la pata de las entidades locales, los alcaldes, porque es súper necesario, de hecho es imprescindible que todos los ayuntamientos tengan esos planes de autoprotección frente a inundaciones, frente a incendios, frente a un concierto multitudinario o frente a unas épocas de verano que la población se multiplica incluso por 3, pues saber cómo actuar en caso de que pues de repente caiga una tromba de agua que bueno, pues te pille con el triple de ciudadanos en tu localidad con los que no cuentas de forma habitual, ¿no? ¿Qué medidas previas tienen que ir desarrollando los alcaldes? Establecer unas vías de salida, establecer un punto al cual acudir en caso de evacuación, comunicarlo a los servicios de emergencia. Precisamente esta provincia
pues tristemente vivió los peores incendios que hemos vivido en nuestra comunidad. Se funcionó extraordinariamente bien, pero sí que es verdad que todo se puede mejorar y si todo se protocolariza, pues todo funciona más rápido, ¿no? De aquella pues no teníamos un protocolo con autobuses, ahora lo tenemos, no teníamos previsto activar a los psicólogos para ayudar a esas personas que eran evacuadas, ahora lo tenemos. Establecer unos cauces de comunicación con los parques de bomberos de toda la comunidad que estaban establecidos, pero que se han mejorado. Lo mismo que hemos mejorado la dotación de estos cuerpos a través también de otro tipo de ayudas que hemos conseguido de fondos de REACT-EU, ¿no? Y un poco todo esto es el plan de autoprotección del que hoy vosotros vais a formar parte, ¿no? La intención es seguir con este plan de autoprotección, no solo este año, sino años venideros, pues ahondando en esos planes de autoprotección que tenemos que conseguir que todos nuestros municipios tengan. Y ese es el reto al que me voy a enfrentar y me voy a empeñar a partir de ahora. Pero bueno, lo que nos toca hoy son mercancías peligrosas, que sepáis que en Castilla y León tenemos un plan específico para mercancías peligrosas, que es el MPCIL, y que ahí se establecen pues, los mecanismos de comunicación, de coordinación con nuestro centro coordinador en la Junta de Castilla y León. En nuestro centro coordinador tenemos personas de referencia, químicos, físicos, que están formados específicamente para este tipo de situaciones, pero que yo creo que es muy importante que todos vosotros también conozcáis que eso existe y cómo es la forma de relacionaros con ello. Con lo cual, yo creo que con esto podemos poner punto final y el vídeo y ya empezar, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Pues sí, vamos a poner este vídeo sin más. Vamos a verlo, nos lo explican y empezamos con las mercancías peligrosas. Protectil es el plan de promoción de la autoprotección de Castilla y León, promovido y desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León. Financiado por el Fondo Europeo FEDER-REACT-EU, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. Uno de los objetivos de Protectil es acercar la cultura de la autoprotección a cada rincón de la comunidad de Castilla y León, para empoderar a la ciudadanía reduciendo su vulnerabilidad ante potenciales emergencias. La sensibilización y desarrollo de habilidades que proporciona Protectil permitirá a la ciudadanía de la comunidad de Castilla y León prevenir los riesgos y, en caso de emergencia, saber actuar de forma adecuada. La imagen institucional para el Protectil se ha construido teniendo en cuenta elementos y colores que tienen un significado en sí, relacionado con el ámbito de la autoprotección. Por una parte, la ciudadanía. Por otra, los bienes y el medio ambiente, protegidos, en su conjunto, frente a los distintos peligros cotidianos a los que están expuestos. Así se construye Protectil, nombre compuesto por Protec, de protección, autoprotección, más Til, de Castilla y León. Todos somos parte activa de la autoprotección. El plan de promoción de la autoprotección de Castilla y León se articulará en base de 3 ejes en función del colectivo destinatario. Para cada eje se han diseñado diversas acciones participativas, de carácter gratuito, que exponemos a continuación. Eje 1. Ciudadanía. Población en general, población menor de edad, población vulnerable. Eje 1. Ciudadanía. 2 espacios móviles multiusos recorrerán los municipios de más de 500 habitantes de la Comunidad de Castilla y León para aprender e interiorizar, de forma lúdica y sorprendente, hábitos de autoprotección y actuación frente a emergencias. En estos espacios móviles multiusos se podrán vivir y experimentar situaciones cotidianas que pondrán a prueba la reacción de la ciudadanía frente a determinados peligros a través de actividades interactivas y tecnológicas, tales como vídeos explicativos, mesa táctil, experiencias de realidad virtual,
juegos interactivos, escape room virtual, además de otras muchas actividades lúdicas y participativas en las que se podrá participar. Protectil llevará a cabo además 3 concursos participativos. Concurso de dibujo para edades de hasta 12 años. Concurso de videoconsejos para edades entre 12 y 18 años. Concurso de fotografía para la población en general. ¡Animaos! Podéis colaborar con vuestras dotes artísticas a fomentar la cultura de la autoprotección en Castilla y León. Eje 2. Agentes económicos. Titulares u organizaciones de actividades cuyo desarrollo conlleva riesgos específicos, espectáculos públicos, actividades recreativas o deportivas, titulares susceptibles de causar daños a terceros, titulares de establecimientos, instalaciones y dependencias que puedan verse afectadas por actividades de riesgo ajenas a su actividad. Eje 2. Agentes económicos. Se organizarán seminarios, charlas y reuniones informativas con los principales agentes económicos, con el objeto de transmitir conocimientos, compartir experiencias y reforzar la cultura de la autoprotección en el tejido económico e industrial de la Comunidad de Castilla y León. Eje 3. Agentes facilitadores del plan. Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Servicios de asistencia sanitaria en emergencias. Servicios de socorro, rescate y salvamento. Voluntarios de protección civil. Eje 3. Agentes facilitadores. Los agentes facilitadores realizarán una importante e imprescindible labor divulgativa a través de charlas y mesas participativas, en la que expondrán y compartirán sus conocimientos y experiencia profesional con el fin de concienciar y fomentar la cultura de la autoprotección entre la ciudadanía. En Protectil, además, se ha desarrollado una página web para dar a conocer el plan en profundidad. Además, se podrá seguir el desarrollo de Protectil a través de las redes sociales. Protectil. Plan de promoción de la autoprotección de Castilla y León. Financiado por el Fondo Europeo FEDER-REACT-EU, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. Muy bien, bueno, pues este es el vídeo del proyecto. Y ya sin más, pues vamos a empezar con lo que es el seminario como tal. Bien. Vale, entonces siento mucho no tener esta proyección, no importa, hay muchas cosas que son de normativa, pero bueno, pues sí que lo puedo leer un poco para que, sin enrollarme demasiado, pero bueno, pues hemos podido aquí por lo menos sacar una impresión de algunas señalética de mercancía peligrosa, que creo que puede ser ilustrativo. Bien, en primer lugar, la normativa de referencia, ¿no? O sea, ¿qué es una materia peligrosa? ¿No? ¿Qué diríais vosotros que es la materia peligrosa? Voy a quedar yo con uno de estos. Entonces, voy a simplemente a repartir este... Perdona, es que algunos se ven más chiquitos. Por lo menos compartís, si no lo veis mucho. Ya no me quedan más grandes porque ha habido un pequeño fallo con las... Bueno, vosotros tenéis buena vista, ¿no? Aparte los conocéis, ¿no? Bien, ¿qué es una mercancía peligrosa? A ver, ¿alguien sabría decirme cuántas mercancías peligrosas están tipificadas o cuántas clases de mercancías peligrosas? Muy bien, ¿lo has contado o porque lo sabe? Claro, lo sabe. Estoy renovando. Esto es. Claro, perfecto. Efectivamente, hay 13 clases, pero si nos hablaran de clases específicas, solo son 9, efectivamente. Entonces, bien, aquí tengo algunos... bien, esto no estaba preparado, lo tenía yo ahí, pero bueno, lo he podido imprimir. Entonces, perdona Irene, pero me lo quedo. Bien, tenemos 9 clases de mercancías genéricas, de mercancías peligrosas, ¿no? En primer lugar, ahí las podéis ver,
si lo queréis compartir lo veis mejor. La primera, estamos hablando de materias explosivas, la clase 1. Bien, como sabéis, cuando se transporta algún material que puede ser explosivo, alguna sustancia, alguna materia, el nombre es materia peligrosa, que puede tener varios peligros, ¿no? Uno de ellos puede ser explosivo, como en la clase 1, o que sean gases, o que sean inflamables, o que sean tóxicos, o que sean radioactivos, corrosivos, o que impliquen riesgo biológico, etcétera, ¿no? Hay una normativa, que es el acuerdo ADR, ¿no?, que deja descrito cómo han de ser transportadas en todo su detalle. La normativa que se extiende de todo esto es tremendamente amplia y ¿cómo se dice?, el elenco de casuística es impresionante. Es decir, tenemos una auténtica guía con 2 volúmenes, que son los llamados libros naranja de la Unión Europea, y estos libros lo que incluyen es tanto el tipo de materias, cómo deben ser tratadas, cómo debe ser señalizada, incluso en este tipo de normativa se describe absolutamente todo, hasta lo que vosotros no podéis pensar, ¿no?, hasta el margen, el grosor de las señales, de las etiquetas, de las pegatinas, perdón, de las ¿cómo se llama?, pegatina de etiquetas, ¿no?, panel etiquetas que diga, o incluso el panel naranja, ¿no? Todo está totalmente descrito. Bien, entonces, en primer lugar vamos a hablar del panel naranja. Debería ser, la línea que yo estoy pintando debería ser negra, ¿no? Y todo el fondo es naranja, como imagino que habéis visto, ¿no? Estos paneles que están cortados, la mayoría están cortados por la mitad, imaginaos, ¿no?, la línea negra y todo el fondo es naranja. E incluye una serie de numeración. La numeración me parece que además es el típico que se pone en los ejemplos, ¿no? Creo que es este, o no sé si es 1868, da igual. Bueno, estas son los paneles naranjas que se colocan y que marcan todo el tipo de riesgo que implica la materia peligrosa que está aportando el transporte, ¿no? Podemos hablar de transporte por ferrocarril o transporte por carretera. Bien, ambos están regidos por toda esta misma normativa, pero tienen normativa lógicamente diferente en cuanto a que su naturaleza es distinta. Vamos a ver un momento y leo brevemente lo que es los requisitos para el transporte de mercancías peligrosas en cómputo general. Bien, la homologación de todos los vehículos base, de los vehículos a motor y sus remolques o semirremolques, hacen referencia al acuerdo ADR, que son sus siglas en inglés, no las recuerdo ahora mismo, pero básicamente lo que es el acuerdo para el transporte de mercancía peligrosa. Es un acuerdo que no es vinculante como tal, sino que se acogen los países que quieren a esta normativa y, evidentemente, una vez se acogen, deben cumplirla, ¿no? Hay países que no están suscritos a esta normativa, que fue iniciativa en el 30 de septiembre, si no recuerdo mal, del año 57 o 56. 57, se hizo en el 56 y se ratificó todo en el año 57, correcto. Entonces, esta normativa, este acuerdo, se acogen los países que quieren y tienen que cumplirla, y tienen una serie de requisitos que va actualizándose cada 2 años. Por eso han pasado, pues no sé si son 22, fallo en las matemáticas, hablo de memoria todo, pero creo que son 22 las actualizaciones que lleva. Ahora en el año 23 se tiene que haber actualizado y tal, ¿no? Bien. Esto está todo establecido en un Real Decreto en ámbito nacional, claro, que es el Real Decreto de Transporte de Mercancías Peligrosas, por carretera, en el caso de carretera, o por ferrocarril. Bien, estos vehículos, la instalación de vehículos, los equipos de carga de explosivos en Barreno se ajustará a lo dispuesto por el Real Decreto 1644 de 2008, del 10 de octubre, en el que se establece la norma de comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Bien,
no voy a entrar demasiado en este tema, ¿no? Se debe informar a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Bien, ¿cuáles son las normas de circulación para el caso del ferrocarril? Bueno, voy a ser, digamos, rápido en esto porque creo que por el público que tenemos, pero bueno, no sé si hay alguien directo que le puede interesar, pero voy a ser, digamos, más puntual, ¿no?, en este aspecto. Las normas generales de circulación por ferrocarril, pues las líneas deben circunvalar a las poblaciones una vez que transporten materia peligrosa, y estas operaciones se deben realizar en el menor tiempo posible, con una programación previa y bien definida. Esto simplemente también en directo que lo sepamos, que el transporte de mercancía peligrosa por ferrocarril tiene esa condición concreta, no así un transporte de mercancía normal. Puede estar tranquilamente en la estación, puede parar en medio de la ciudad, no tiene ningún margen más allá del comercial que merezca la pena desde un punto de vista comercial o logístico. No, en el caso de producto que pueda ser susceptible de ser peligroso, tiene que circunvalar la población y debe estar en el menor tiempo posible y está definida su programación. Es decir, alguien se ha encargado de que eso esté previsto, cuánto tiempo tiene que parar, cómo tiene que hacerlo, cómo se tiene que cargar y descargar esos vagones, ¿no? Bien, en segundo lugar, las empresas ferroviarias no podrán planificar ni programar paradas en túneles de más de 100 metros, ni circulaciones de trenes que incluyan estacionamiento en una estación de núcleo habitado o cuando aquella esté situada a menos de 500 metros. Lo que hemos dicho antes, no se puede parar, tiene que tenerlo previsto, no puede parar. Bien, serán de aplicación las incompatibilidades de transporte entre vagones, ahora hablaremos de incompatibilidades, así como la formación de trenes recogidas en el Real Decreto de Transporte por Ferrocarril, ¿no?, a los efectos de estacionamiento con otros trenes cargados con mercancías peligrosas en vías contiguas en la misma estación. Igual, si tenemos, imaginad, un vagón que está cargado de mercancía, vamos a ponerlo como muy básico, ¿no?, inflamable, por poner un ejemplo, o inflamable, muy inflamable, o algo así, líquido muy inflamable, etc., ¿no? Si no me equivoco, el 3,3 es un líquido muy inflamable. No podemos tenerlo cerca de un vagón que esté tipificado con algo muy comburente, que sería, pues, bueno, aquí está, el 5,1 o el 5,5, ¿no? Ahí lo tenéis en las señales, ¿no? Bien, no podría estar, porque estamos hablando de que son incompatibles, ¿no? No debe estar así. Bien, pero esto está también previsto, lógicamente. Bien, normas generales de circulación, ya no voy a extenderme demasiado en el ámbito del ferrocarril, pues el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, o en su caso la autoridad autonómica, como antes nos ha explicado Irene, que tenemos aquí hay una autoridad que es la que regula este tema, ¿no?, o incluso local, es también responsable de su regulación, control y vigilancia de esta circulación, y podrá fijar restricciones de la circulación de productos, de transportes que carguen mercancía peligrosa. Se puede restringir esta circulación. Los vehículos que transportan mercancía peligrosa deben utilizar itinerarios que se establezcan en las disposiciones de estos reales decretos y que haya previsto también estas normativas, estas agencias, o bien la agencia territorial o bien la autoridad competente, ¿no? Bien, cuando haya itinerarios coincidentes por autopista, autovía o plataforma desdoblada para ambos sentidos de circulación, en todo o parte del territorio deberán seguirlos obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que sean objeto de las restricciones a las que se refiere el punto anterior. Vale. Y deberán utilizarlas inexcusablemente y siempre, además estén en su caso, al casco urbano. Igual, incluso aunque sea por carretera, debe rodear lo más posible, ¿no? No hay que poner en peligro a la población nunca civil, ¿no? Está claro. Bien, en lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al transporte de mercancías peligrosas realizado con alguna de las exenciones recogidas en el ADR. Bueno, sin más. Luego existen unos permisos, esos permisos los tiene que adjudicar igualmente la comunidad autónoma o la Dirección General de Ferrocarriles. Evidentemente,
No podemos estar transportando mercancía peligrosa sin haber informado, sin haberla señalizado debidamente. Ahora hablaremos de la señalización, que vamos a entrar un poquito más en detalle, que de hecho me parece que es lo que más nos interesa, ¿no? Y no podemos hacerlo sin haberlo, teniendo la autorización, sin tener la autorización pertinente. Esto yo creo que es muy evidente, ¿no? Pero bueno, lo pongo aún así, porque a veces hay que explicar las cosas más básicas, ¿no? Bien, voy a saltarme algunas cosas que vosotros no podéis ver y que estaban aquí en la presentación, pero bueno, tampoco sin más, ¿no? Tenemos los permisos de transporte por carretera, ¿vale? La Dirección General de Transporte Terrestre es la autoridad competente, establece los criterios referentes a la obtención de los permisos excepcionales para mercancías que están descritas en el ADR. Perdón, no incluidas en el ADR. Bien, deben solicitar un permiso especial al órgano administrativo, en este caso, como hemos dicho, ese órgano competente que las estableció, previa justificación de la necesidad. También hay que juntar una necesidad para el transporte de mercancías peligrosas. No es que me viene bien porque lo tengo que poner en otro... Pues no, quiero decir, tiene que justificarse. Yo no puedo, no simplemente justifico informo a la autoridad competente y pido autorización para transporte de mercancía peligrosa sin ninguna necesidad más allá que un orden logístico. Bueno, pues deberá estar justificado debidamente. No, pues porque el almacén donde está no puede estar, o hay una serie de incompatibilidades que me obligan a cambiarlo y por cuestión logística o empresarial de mi tipo de almacenaje conviene que esté así, etcétera, ¿no? Pues debe estar justificado, pero no puedo transportarla simplemente sin exponer un motivo, ¿no? Hay que, como digo, previa justificación de la necesidad de ese transporte, indicación del calendario, horario, itinerario, necesidad o no de acompañamiento, en su caso, ¿no? Y demás circunstancias específicas. Bien, la Dirección General de Transporte Terrestre o los órganos competentes de las comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y Melilla, en el caso de estas ciudades, podrán autorizar excepcionalmente, previo informe favorable de la Comisión de Coordinación de Transporte de Mercancías Peligrosas, el transporte de mercancías peligrosas prohibidas por el ADR. Es decir, si hay mercancías que son prohibidas, en principio no se pueden transportar. ¿Quién tiene que autorizarlo? La autoridad competente. Es decir, en este caso, como hemos dicho, la Dirección General de Transporte Terrestre, ¿no? Bien. Y, por supuesto, tiene que estar claramente identificado. Hay unas señales especiales que no están aquí tampoco. Bueno, sí, aquí hay algunas. Bien. Requisitos. Bueno, esto me lo voy a saltar. Bien, vamos a hablar de envases, embalajes, mercancía a granel y principios generales para la clasificación. Vale. Bueno, en primer lugar, estas etiquetas que hemos repartido aquí, pues son las etiquetas que deben señalizar la mercancía peligrosa en el embalaje, como decimos, en el envasado, embalaje o mercancía a granel. En todo caso, estas etiquetas deben estar, que tienen un ancho, estas etiquetas, dibujo brevemente, son las etiquetas perfectamente cuadradas, más o menos, que tienen una longitud, o sea, unas dimensiones de 10 centímetros, ¿vale? 100 milímetros. Esta es la señal tipo que debe estar en los envases de esa mercancía. Bien, en estas señales, que ahí ya tenéis todas las que existen, normativas, pues habría que dejar perfectamente indicado el tipo de producto, qué clase pertenece y las divisiones. No voy a entrar demasiado en este tema porque nos llevaría muchísimo tiempo, o sea, sería una clase de muchas horas, ¿no? Pero sí que voy a explicar lo que antes hemos iniciado, ¿no? Esas clases básicas, genéricas y las clases ampliadas, ¿no? Todas las 13 que hay, 9 genéricas y 13 en total. Bien, estas etiquetas, como digo, son cuadrados perfectos, están puestos en esta disposición y tienen normalmente un dibujo en la parte delantera,
No siempre, ahora veremos que depende de la clase o de la división, perdón, de la división dentro de la clase, puede que tengan números, pero bueno, en principio nosotros solamente me doy por satisfecho si conocemos un poco someramente estas clases que existen y cómo son más o menos esas señales, que creo que es algo como muy básico y que, bueno, pues es lo que debemos conocer. Cuando vemos una etiqueta, que sepamos más o menos a qué nos enfrentamos. Y yo hay algunas que tengo que mirarlas en el código porque no me acuerdo de memoria, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas son un poco así. Claro, entonces de primeras tenemos un código, perdón, ay, no me sale la palabra, un icono, un pictograma, correcto, el pictograma de peligro, ¿vale? Que, por ejemplo, puede ser, pues en el caso del primero, la que es naranja, ¿no? Es una bola que ha explotado, ¿no? Eso significa que es explosivo, ¿no? Ahí tenéis la primera cartelita, que es naranja, con una bola de explosión. Eso indica que es un material explosivo, materia sólida o explosiva, ¿no? Bien, explosivos de las divisiones 1, 2 y 3, marca en el primer caso, ¿verdad? Veis ahí la bola que explota con un 1. Bien, aquí estamos hablando mercancía explosiva, dentro de la división 1, 2 y 3, que no voy a entrar en divisiones, ¿vale? Materias o agentes explosivos. Bien, en un segundo lugar tenemos el número aquí, que indica la clase, por seguir con este ejemplo, la clase que tendríamos, ¿vale? En el caso de la clase 3, ahí lo podéis ver, la clase 3, en estos papeles que he dado, clase 3, líquidos inflamables. Y en los pictogramas tenemos estas dos carteles, ¿no? Líquidos inflamables, estos dos carteles. Bueno, son tres aquí, ¿no? Ahí son dos. No, ahí también son. En algunos son tres, en otros son dos. Muy bien. Esta es la señal, ¿vale? Bien. Esta es la clase, como digo. Esta clase es importante para saber qué tipo de productos, digamos, que sería lo más importante, el pictograma, que hay que identificarlos y conocer la clase. Bien, muchas veces ese propio pictograma es lo más efectivo, porque somos conocedores de lo que significa ese pictograma. Vale. Bien, ¿cómo es el pictograma de inflamable? ¿Sabemos diferenciarlo de comburente, perdón? El cuerpo bombero, claro que lo sabe, pero ¿lo sabemos diferenciar? El combustible es el inflamable es una barra con una llama, sin más, una barra y una llama. Eso significa inflamable, tiene una doble llama, ¿no? Bien, ¿qué diferencia hay del inflamable con el comburente? Pues el comburente es una bola inflamada. Los dos aparentemente son iguales, pero no es lo mismo, de hecho son incompatibles. No podríamos tener nunca jamás comburentes con inflamables. ¿Por qué? ¿Qué es el agente comburente? Esto forma parte de la autoprotección básica. ¿Qué es el comburente? A ver, ¿lo sabemos? Sí, es una materia que no arde en sí misma, pero favorece una combustión. Favorece la combustión, efectivamente. Entonces, claro, si tenemos... ¿Cuál es el comburente más común? No le puedo preguntar, a vosotros no os pregunto que lo sabéis. ¿Cuál es el comburente? El oxígeno es el comburente más común. Entonces, cuando hay un agente combustible, perdón, cuando hablo muchas veces, a veces me trabo, quiero decir inflamable, si tenemos un agente comburente, pues estamos haciendo que se pueda fomentar un incendio, por lo tanto no podemos transportar mercancías peligrosas incompatibles de la misma forma, ¿no? Vale. ¿Qué más? Las siguientes señales que tenemos, las que aparecen ahí en color verde, tenemos, este es el pictograma, lo pongo también, como no se puede ver, lo pongo también en la pizarra. Bueno, lo mío no es el arte. Entonces, vale, este es el pictograma, que es una especie de bombona, se ve, bueno, más o menos se ve, es una bombona, ¿vale?, cerrada, presionada, o presurizada, quiero decir, y si lo metiéramos en el triángulo,
perdón, en el cuadrado tendría aquí un 2, es decir, un gas se les llama gas presurizado o gas asfixiante. ¿Por qué? En caso de soltar y despresurizarse y soltar todo el gas, como cualquier gas, lo que hace es desplazar a los demás. Entonces, ¿por qué es un gas asfixiante? Porque no tiene por qué ser tóxico, ni inflamable, ni comburente, pero sí, en todos casos, serían asfixiantes. Es decir, ¿cómo se dice en español? Remueve no, o sea, desplaza el oxígeno. Por lo tanto, si hay aquí bombonas, se empieza, como propia los gases es su comportamiento habitual, querría ocupar toda la sala y haría obligatoriamente que se desplazara el oxígeno. Por lo tanto, nosotros podríamos marearnos, incluso perder el conocimiento o incluso fallecer por falta de oxígeno. Es decir, esa es la peligrosidad que tienen este tipo de gases. Por supuesto, ni que decir tiene si encima pues tiene alguna particularidad, ¿no? Pero en principio esta señalética implica gas no inflamable ni tóxico. Bien, ¿cuál es la señalización del gas tóxico? Pues es en ese cuadrado una carabela, una calavera. Una calavera, no indica, ¿no? Es la cabeza con los dos huesos cruzados. Esta es la señalización de gas tóxico. Por supuesto, si tiene gas, tiene que llevar el 2. Esa señal, ese pictograma, lo que implica es que es tóxico. Es el pictograma de tóxico. Pero si tiene un 2, como lo podemos ver en las clases que hay, clasificación del ADR, clase 2, gases. Luego, si tenemos un 2 y ese símbolo, es que es tóxico. Ese símbolo es tóxico cualquier cosa. Existen líquidos tóxicos también, ¿vale? Pero no tiene un 2, por lo tanto, si tiene el 2 es que es gas, está en estado gaseoso. Muy bien. La señal que decíamos a continuación, líquidos inflamables. Esta es la señal de inflamable. ¿Cuál es la señal de líquido? Pues ahí la tenemos, la clase 3, líquidos inflamables. Es decir, tendríamos el cuadrado, cada vez lo hago peor, en el que hay un fuego y aquí un 3. Bien, creo que esta es bastante común porque la podemos ver en todas las gasolineras, ¿no? Las gasolineras, todos nos hemos fijado, tenemos, bueno, existe la gasolina, ahí hay depósitos de gasolina o de gas licuado que son líquidos y que son inflamables, ¿no? Bien, con una etiqueta roja. Hay una particularidad, están en doble color. Ese fondo blanco o negro, pues es en función de lo que tengamos detrás. Es decir, la idea es que haga el mayor contraste para que su visualización sea la mejor posible. Simplemente por eso se pueden ver que en el caso del rojo y del azul y del verde, pues tenemos doble fondo con color, es decir, la letra puede estar en blanco o en negro, siempre que hay que tener en cuenta qué es lo que hay, sobre qué color se está pegando esa pegatina para poner uno u otro y el que más convenga, no tiene mayor trascendencia. Bien, luego tenemos un sólido inflamable en categoría 4, que no nos afecta. Para conocerlo no voy a entrar en las divisiones ni las subdivisiones de estos productos, ¿vale? La etiqueta 4, bien, pues ahí están. Bien, si veis la de color azul, es una etiqueta de sólido inflamable. En principio, ¿existen sólidos inflamables? Sí. Entonces, ¿cuáles son sólidos inflamables? Pues no sé si es el azufre, no, el sodio o el aluminio, ¿no? El aluminio también me parece que sólido me parece que es inflamable. Perdonadme porque a veces me pierdo entre la tabla de productos químicos, el fósforo, ¿no? Es decir, hay varios productos que sólidos son también inflamables. Bien, igualmente en esa etiqueta pues podemos ver que tenemos fondo blanco y fondo negro, todo depende de lo que tengamos detrás, simplemente no implica más. Bien, en una quinta clasificación, bueno, la cuarta clasificación, que además es la primera que empieza a clasificarse en las clases más específicas, ¿no? Sería 4.1, materias sólidas inflamables, autorreactivas, materias que polimerizan o que son explosivas desestabilizadas sólidas. Bueno, un nombre muy raro, ¿no? Pero vamos, básicamente son esos productos que hemos hablado y habrá más, ¿no?
En la clase 4.2 son las materias que pueden experimentar inflamación espontánea. Esto de la inflamación espontánea, ¿en qué se basa? Bueno, pues en el límite de explosividad, ¿no? Hay un límite de explosividad superior e inferior. Todas las sustancias tienen un límite de inflamabilidad. ¿Cuándo se considera inflamable? Cuando está dentro, en este porcentaje, o sea, hay un 13%, me parece que es, de porcentaje, simplemente lo doy como dato, que sepáis que existe un poco así, pero vamos, tampoco pretendo que lo sepáis y tal, ¿no? Simplemente hay un 13% de producto que es inflamable dentro de la banda del límite superior de explosividad y el límite inferior, ¿vale? De inflamabilidad, no de explosividad. Vale, no me pinta ya muy bien esto. Bien, voy a utilizarlo nada más para lo estrictamente necesario. tengo aquí otro. Muy bien, entonces, dentro de ese rango de inflamabilidad, del límite superior y límite inferior, si el porcentaje de gas sí, es de gas en este caso, que puede autoinflamarse o que es menor del 13%, entonces se considera inflamable, hasta el 13%, ¿vale? Bien, por eso tenemos muchos gases que pueden ser inflamables. Si está dentro de este rango, podría serlo, ¿vale? Esto en cuanto a gases inflamables. Tenemos la etiqueta de comburente, estaba hablando de la clase, me he liado, la clase 4.3. Vale, 4.3 es materias sólidas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, ¿vale? Esto es raro de verlo, ahora no recuerdo cuál es una materia sólida que puede, en contacto con agua, no me acuerdo. ¿Alguno se sabe alguna? Ahora mismo no me sale ninguna. ¿Sí? ¿Sabe? El sodio también en contacto con el agua. ¿Estabas antes hablando de eso? Claro, perfecto, pues es verdad. El sodio también reacciona con el agua. Hay una serie de códigos dentro de estos paneles naranjas de los que antes hemos hablado y ahora entraremos un poco, que tienen un primer número, indica esa clase a la que afecta, y los segundo o tercer número, o incluso hay un cuarto dígito, que es una X, que va precedida del código, que puede indicar, algunas pueden indicar esto, justo precisamente esa X, pues lo que implica es que no podría estar en contacto con el agua, ¿no? O en este caso el 3, si es redundante, quiere decir que es muy lo primero, ¿vale? No significa que otra cosa, sino que si el 3 significa que es inflamable, el 33 significa que es muy inflamable, simplemente, ¿no? Existe otro código, otro número que puede indicar algún código más, ¿no? Alguna otra, pero no voy a entrar demasiado porque, insisto, la casuística es inmensa, es tremenda y de hecho yo no me lo sé de memoria. Yo cuando veo algún código más complejo, hay algunos códigos que explican concretamente algo, el 656 me parece que es, bueno, pues es un código concreto, pero yo no me lo sé de memoria, tendría que ir a la guía a mirarlo, ¿no? Se lo sabe al final de memoria aquel que tiene que su trabajo es transportar, pues si yo transporto sodio, pues tendré que aprenderme cuál es todo el panel del sodio, cuál es la señalética y al final pues ya lo tengo en la cabeza. Pero es fácil que estas cosas se nos olviden. Yo me quedo con que sepamos básicamente que hay este tipo de clases, cómo es esta señalización y cómo se debe colocar dentro de las mercancías. Bien, y luego está, bien eso, 4.3, que es el que ya he dicho. Vale, la clase 5, materias comburentes. Como digo, este pictograma, ¿no? La bola inflamada. Bien, esta es la señal número 5, va con fondo amarillo siempre y letras en negro, sin más. Creo que además esta es bastante conocida, justo con la inflamable son los dos más fáciles de reconocer. Bien, dentro de la clase 5 podemos tener la clase 5.1, que son comburentes, o 5.2, peróxidos orgánicos, que son comburentes que pueden deflagrar de forma muy agresiva, simplemente. Conocerlo y sin más, peróxidos orgánicos. Bien, en la clase... ¿Perdón? ¿Ibas a decir? Sí, por supuesto, alguien quiere cortarme, yo estaré encantado, así no es tan monótono mi voz, ¿no? Y así, si alguien quiere comentar algo o apoyar en lo que sea, lógicamente los que están en directo no pueden hacerlo, pero bueno, ya me perdonarán. Bien, materias tóxicas, es la clase número 6.
Esta clase número 6 se caracteriza por el código que antes hemos dicho de la calavera con los huesos cruzados. Bien, hay otra que es por eso decía, ese 456 o 486, no recuerdo cuál es, 606, creo que es, 606, me parece, pero puedo confundirme, 606 me parece que es aquel que es infeccioso además de tóxico, pero no lo recuerdo, no me hagáis mucho caso. Bien, entonces las etiquetas que pueden ser infecciosas también tendrán un pictograma concreto, ¿no? Los que pueden derivar por algún riesgo, por ejemplo, biológico o algún... sí, por ejemplo, restos biológicos, restos de material sanitario, etcétera, ¿no? Y todos habéis visto ese dibujito que me resulta muy difícil de hacer, pero es algo así como... es así... perdón... Vale, es un poco así, no me ha salido muy bien. Bueno, más o menos, ¿no? Es que como son un poquito más gruesas las líneas por aquí, pues ya está, es un poco así. Es el símbolo que hemos visto, además ahora con el coronavirus, que esta es la señal de riesgo biológico, ¿no? Entonces, ya digo, es muy compleja, no sé dibujarla mejor, la tenéis ahí y los que están en streaming no lo pueden ver, pero bueno, no pasa nada. Esta es la señal de riesgo biológico, o infeccioso en este caso, cuando transporta mercancía peligrosa que contiene riesgo infeccioso, pues además de tener el pictograma con el número 6, porque pertenece a la clase 6, de mercancía tóxica, pues debería tener mercancía tóxica infecciosa. Vale. Bien, en un séptimo lugar, no sé si vais bien por las señales, ahí tenéis, como digo, esos códigos que son bastante interesantes para tenerlos en cuenta. La clase número 7 se trata de materias radioactivas y la señalización que tiene pues es la de señal radioactiva, ¿no? Perdón, que no es así, es así. Esa es la señal de radioactivo, ¿no? Que cuando va en el triángulo naranja normalmente, perdón, amarillo normalmente y tal, ¿no? Bien, hay distintas clases de radioactivo que no voy a entrar, ¿vale? Clases no, divisiones de radioactividad, pero que no voy a entrar, categoría 1, categoría 2 o categoría 3, no entraré en demasiado. Luego tenemos una siguiente categoría, que es otra división, que son las fisionables, producto radioactivo fisionable, que directamente ya no pone este código, sino que pone sustancia fisionable con letras, ¿no? Bien. Luego tenemos la etiqueta de la clase correspondiente a la clase 8, que es la clase de productos, sustancias radioactivas, corrosivas, que todos conocemos el logotipo el pictograma de la sustancia corrosiva, ¿no? Es una mano, cae un matraz y cae una gota y hay un huequecito, y lo mismo en una barra de aparentemente hierro, ¿no? Y esa es corrosiva. Bien, luego tenemos varios peligros. Materias y objetos peligrosos diversos, la etiqueta número 9. Son productos que no están definidos en etiqueta, sí que estarán definidos en el número ONU, o en el número de identificación de peligro, pero no en el etiquetado, ¿vale? Por eso hay una etiqueta que es la de 9, que va cortada con simplemente esa etiqueta. Eso dice que es una materia peligrosa genérica sin especificar, ¿vale? Materias y objetos peligrosos diversos. Vale, bien, hay otras señales que son específicas, que es el transporte de mercancías peligrosas calientes, como sería el número 99, me parece que es, etcétera. Pero no voy a entrar, insisto, no voy a entrar en los códigos, porque los códigos son tremendos. Simplemente comentar dónde ha de señalizarse las pegatinas. A ver, estas pegatinas de 10 centímetros, 100 milímetros, perdón, en los bultos.
los vales, en toda el embalaje, o sea, en el embalaje, quiero decir, en lo que es el bulto en sí mismo, lo que es el recipiente que contiene directamente el producto. Bueno, o que lo embala, claro, lógicamente, muchas veces ese producto va enfajado, etcétera, entonces no se ve en su etiqueta, en su bidón debe estar, pero luego también se puede poner en el bulto que va a ser transportado, con varias botellas, por ejemplo, bidones o cajas, o si va a granel, en los recipientes ¿cómo es? GRG, ¿no? Recipiente a granel, vale. Bien, leo brevemente lo que tenía puesto aquí sobre el envasado, los preparados. Solamente se podrán comercializar cuando los envases se ajusten a las siguientes condiciones. 1. Estarán diseñados y fabricados de forma que no sean posibles pérdidas de contenido. Parece que es muy evidente. Una sustancia química nunca debe ser vertida, pero a veces pues se vierten porque tenemos este problema. Para ello, dentro de la normativa de almacenamiento de producto químico no peligroso, químico, está previsto la colocación de cubetos de retención de esos líquidos, en el caso de que sean líquidos o sólidos o lo que sea, ¿no? Para que si se derrama pueda ser recogido, específicamente más en el tema líquidos. Las mercancías peligrosas no está previsto que contengan fugas, evidentemente pueden tenerlas, ya estamos en la prevención, ¿no? Pero no, o sea, no pueden tener pérdida de contenido, no está así, ¿no? Este requisito no se aplica cuando se prescriban dispositivos especiales de seguridad. Si hay unos requisitos especiales de seguridad, porque el producto sea demasiado delicado para que tal, pues bueno, se tiene prevista una medida de contención, etcétera y tal, vale. Entonces, en ese caso, bueno, pueden tener, está previsto que haya rotura. Lo digo por comentar lo que dice la norma. En segundo lugar, los materiales que no estén fabricados, los materiales con los que se estén fabricados los envases y los cierres no deberán ser atacables por el contenido, ni formar con este último combinaciones peligrosas. Esto desgraciadamente ha ocurrido. Muchas veces se han utilizado productos plásticos o envases metálicos en los que se han contenido algún producto que lo que ha hecho ha sido provocarle corrosión o reaccionar y se emiten gases peligrosos, etc. O se disuelve o se calienta se calienta el bidón, por ejemplo, de plástico, se calienta mucho, puede salir ardiendo y a lo mejor tiene desastres de este tipo. Entonces, la empresa que fabrica el producto, todo esto está descrito en la ficha de seguridad. Ya tuvimos un seminario, si no recuerdo mal, fue en León, capital, o no, en Burgos creo que fue, bueno, no lo recuerdo bien, sí, en Burgos, en el que se explicaba todo cómo deberían estar almacenados los productos químicos, ¿no? Había una serie de normativas, se debería consultar las fichas de seguridad de todos los productos químicos, etc. Es el fabricante el que debe indicar que el producto no puede o es incompatible con un tipo de almacenaje. Entonces se debe explicar qué tipo de material sí que puede albergarlo. Entonces, cuando una empresa transportista debe tener en cuenta qué producto es el que está transportando y cuál es el envase donde se almacena este producto, ¿no? Bien, esto es fundamental, porque muchas veces no se tiene en cuenta. Claro, esto va más dirigido, lógicamente, a las fábricas de productos químicos, las industrias químicas, que son las que tienen que producir y almacenar el producto. Pero bueno, siempre es conveniente recordarlo, ¿no? Bien, los envases y los cierres deberán ser en todas sus partes fuertes y sólidos, con el fin de impedir holguras y responder de manera fiable a las exigencias normales de manipulación. Bien, los recipientes con un sistema de cierre reutilizable habrán de ser diseñados de forma que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida de su contenido. Muy bien. Por último, los recipientes que contengan preparados definidos en el apartado anterior, como hemos dicho, ofrecidos o vendidos al público en general, no podrán tener las siguientes dos aspectos. Uno, una forma o una decoración gráfica que pueda atraer o excitar la curiosidad atractiva de los niños o inducir al consumidor. Bien. Y segundo, una presentación o denominación utilizada para los productos alimenticios, los alimentos para animales y los medicamentos o los productos cosméticos. Bien, una señalización, lógicamente, ¿no? Bien, grandes recipientes a granel.
que es lo que antes decíamos, ¿no? El GRG, o bidones, Intermediate Bulk Containers, vale, IBC o GRG. Son envases, grandes recipientes, embalajes, grandes recipientes a granel, y el fabricante nacional o representante extranjero debe obtener un certificado de conformidad de tipo, ¿no? Para eso, todos habéis visto, es que no puedo enseñar la fotografía, pero son esos bidones grandes, que canecas les llaman en muchos sitios, canecas de plástico con una estructura de aluminio por encima y tal, ¿no? Estos son los bidones a granel, ¿no? Que contienen producto químico. Por supuesto, todo va, como digo, señalizado debidamente con esta señalización. Bien, en caso de envases o embalajes, recipientes grandes a granel, GRG o IBC, y grandes embalajes, la conformidad de la producción en serie deberá efectuarse al menos cada 2 años, a través de un muestreo de los prototipos autorizados y de la realización de determinados ensayos. Bien, por otro lado, las pruebas, auditorías o certificaciones de tipo, así como las comprobaciones de seguridad, de conformidad de la producción y, en su caso, de inspecciones iniciales, a que se hace referencia en la reglamentación que antes hemos comentado, serán realizadas por organismos de control legalmente establecidos, donde esté radicado el fabricante o su representante legal o mandatario, o el fabricante si es extranjero. Esto es lo que comentábamos, lo comentamos en el último seminario de producto químico, ¿no? Todo esto tiene que pasar una serie de auditorías, todos estos embalajes, envases, o sea, embalajes, sí, debe pasar una auditoría en materia de producto peligroso, no es de cualquier forma, no se reutiliza, no, tiene que pasar por una auditoría y tiene que estar certificado conforme a la prescripción de esa normativa que antes comentábamos. Bien, los bidones metálicos reconstruidos deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por el ADR en el capítulo 6.1 de la empresa reconstructora, y la empresa reconstructora deberá estar inscrita en un registro de contraseña y fabricante de unidades de transporte. O sea, se deben registrar las empresas que almacenan estos productos, estos envases reciclados, ¿no? Especialmente para el transporte de mercancía en materia de industria, energía y turismo. Bien, los GRG o IBC, depende de si es las siglas en español o en inglés, reconstruidos o reparados, deberán cumplir unas especificaciones técnicas exigidas en el capítulo 6.5 del ADR, que no me lo he traído. Bien, insisto, no quiero entrar en una normativa como muy... Cada uno, la normativa es toda la documentación normativa son documentos de consulta previa a hacer cualquier actividad. Es decir, si se nos plantea que hay que transportar un producto químico concreto, habrá que consultar las especificaciones que están descritas dentro de ese ADR. Y igual para los embalajes que se van a utilizar, para los envases que tenemos, eso debemos consultarlo antes. Por eso digo que este seminario no va a dar pistas a nadie, ¿no? Como algunas veces me han pedido, no, es que tal, vamos a entrar en casuística. Pues no puedo, porque no me llevaría un tiempo del que no disponemos, aparte de que solo le importaría a la persona concreta que va a utilizar ese producto, ¿no? Por eso entro en todo lo que es genérico, ¿no? No sé si hasta ahora aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda. Vamos a hacer dentro de 10 minutos, termino un poco con esto del envase y el embalaje y tal, y pasaremos ahora a señalizar lo que son los transportes en sí mismos, y hablaremos de ese panel naranja, etcétera, ¿no? Y de las paneles etiqueta, ¿no? Vale, pero ¿qué decía? Me había despistado. Así que vamos a hacer dentro de 10 minutitos un pequeño descanso, nos vamos a ir a tomar un café y volvemos en 20 minutos como mucho. Bien, igual para el transporte por ferrocarril, ¿no? O sea, toda esta señalización, el etiquetado debe ir conforme a lo que está especificado en este ADR. Bien, bueno, no voy a entrar demasiado. Luego hablaremos de actuación en caso de accidente o avería. A ver, es que yo creo que como hemos avisado de que vamos a hacer el pequeño receso, si queréis, lo tenemos ahora y vamos a tomar un café
va a ser en el hotel, ¿cómo se llama? Villa, el Hotel Villa, que está muy cerquita de aquí, se puede ir andando incluso, o quien quiera puede hacerlo en coche, ¿no? Y en 20 minutos pues volvemos, si queréis, otra vez, y entonces ya pasamos a explicar. ¿El qué es? Muy bien, así que si quieres pues cortamos y tenemos el café y luego enseguida volvemos. Bueno, pues volvemos una vez más después de este pequeño receso, que se nos ha alargado un pelín, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a seguir por donde lo hemos dejado. Antes estábamos hablando del etiquetado, que ha quedado claro, y nos falta hablar del panel naranja y de estos dos numeritos, a ver qué significan exactamente. Y luego vamos a hablar de un poquito de normativa en cuanto al transporte, y etiquetado y transporte. Entonces, sin ir más lejos, por donde antes lo habíamos dejado, el etiquetado debe contener las siguientes características, ¿no? En primer lugar, denominación o nombre comercial del preparado. Esto es bastante similar a la normativa específica que define lo que debe llevar una ficha de seguridad del producto químico. Bastante similar, partiendo de la base de que es solo relativo al transporte, no a la manipulación, al almacenamiento stricto sensu, ni a los peligros que pueda llevar. Pero ciertamente sí que lo referente al transporte recuerda muchísimo a eso. De hecho, es vamos a ser algo bastante parecido, ¿no? Bien, la denominación o nombre comercial del producto, del preparado, el nombre y apellido, dirección completa y número de teléfono de la persona que lo transporta, la denominación química de la sustancia presente en el preparado, los símbolos mencionados anteriormente, todos los pictogramas que impliquen cada sustancia, las frases H, que son frases de peligro, y frase P de prudencia, que deben tener especificadas cada producto, ¿no? Y, perdón, me quedan dos cosas. Las etiquetas se fijan firmemente en una o varias caras del envase, que es lo que antes comentábamos, que no sé si me parece que José María lo había comentado, ¿no? Que se etiquetan en los embalajes, ¿no? Pero en una o varias caras del envase. La etiqueta no será necesaria cuando los requisitos exigidos vayan indicados con claridad en el propio envase. Vale, lo que pasa que de forma gráfica, pues estas etiquetas son fundamentales, ¿no? Porque al final te definen claramente los peligros, los que tiene, y además de forma normativa. Pero bueno, efectivamente también puedes ponerlo, pues el producto inflamable, tal, también inflamable o lo que sea, ¿no? Se refiere más a que los fabricantes en la etiqueta del producto ya incluyen la etiqueta en un formato más pequeño. Esto no es. Está permitido, Eso es, efectivamente. Concretamente, que esto es lo que decía antes, que está especificado dentro de los productos químicos, es decir, perdón, las fichas de seguridad, quiero decir, las fichas de seguridad que tienen un formato de viaje o un formato reducido, que se llama, me parece que se llama formato reducido, pues tienen una pegatina como tal en la que está especificada estos productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos productos químicos que vienen ya de las industrias químicas, que han sido almacenados por ellos y enfajados por ellos, etcétera y tal, pues en ese conjunto de envases o en el propio envase te ponen la ficha de seguridad reducida, aparte, por supuesto, de que la manden con proveedor y tal, ¿no? Entonces, en esa ficha de seguridad pueden estar incluidas los pictogramas y las frases de peligro y las frases de prudencia. En ese caso, no sería necesario hacerlo la señalización. Lo que pasa es que al final se pone también de forma redundante, se puede poner de forma redundante porque no es redundante, porque eso tienes que fijarte, son etiquetas más pequeñas, aunque con más información y tal, pero te tienes que acercar y a veces eso va enfajado en un conjunto más grande que eso cambia, ya tienes que ponerle sobre el embalaje. Claro, ya tienes que poner un sobre embalaje y tienes que poner la etiqueta. Pero, efectivamente, el etiquetado de fábrica te puede venir, como bien dice José María, con este formato reducido de ficha de seguridad. Por eso digo que es muy importante, es decir, este seminario, como ya dijimos en Burgos, ¿no? Este seminario está muy relacionado con el de almacenamiento de productos químicos, porque al final los fabricantes les tiene que dar, entre comillas, igual que se vaya a transportar, que se vaya a almacenar, que se vaya a manipular. Es decir, ellos tienen que dejar descrito
cómo tiene que ser todo el proceso. Lógicamente es el transporte, tiene sus especificaciones, y el almacenamiento y manipulación tiene sus otras especificaciones, ¿no? Pero efectivamente en el etiquetado debe venir estas indicaciones. Bien, por último, una mezcla, ahora vamos a entrar en mezclas. Mezcla clasificada como peligrosa llevará en su envase una etiqueta que deberá estar escrita en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro donde se comercialice. En la misma figurarán los siguientes elementos. Muchas veces, ahora entramos, ¿no? Muchas veces no se encuentran productos químicos en inglés, porque está descrito en inglés, porque se hace en el extranjero, lo que sea. No es correcto. Es decir, independientemente de que el producto sea de otro país o lo que sea, la normativa española especifica que las fichas de seguridad de los productos químicos, esto también nos sirve, lo comentamos también, insisto, en este seminario de almacenamiento de productos químicos y tal. En España todas las fichas de seguridad deben estar en español. Muy bien que estén en inglés, y de hecho muchas empresas pues definen y todavía nombran las fichas de seguridad como Safety Data Sheets, ¿no? Que significa hoja de datos de seguridad. Bien, pero nosotros en español la de fichas de seguridad, FDS, en vez de SDS, ¿no? En España debe ser así. Entiendo que el problema viene cuando hay empresas multinacionales o empresas que tienen presencia en varios países, que tienen mismos productos para, incluso mismos proveedores a nivel internacional, que suministran productos, sustancias químicas, ya no digo peligrosas, sino químicas. En este caso, entiendo que sus protocolos internos estén puestos en SDS y ellos se modifiquen y lo gestionen de esa forma. Pero en España es obligatorio que esté todo en español, en lenguas oficiales o cooficiales, ¿no? Que ahora, por cierto, hoy está de moda el tema de las lenguas cooficiales, ¿no? Bien, entonces, deben figurar los siguientes elementos: nombre y dirección y teléfono del proveedor o proveedores. Insisto, esto os recordará a las fichas de seguridad. Todas las fichas de seguridad, en su primer capítulo, está descrito esto. Cantidad nominal de la mezcla contenida en el envase, salvo que ya esté especificada en otro lugar del envase. Identificadores del producto, detalles que permitan identificación de la mezcla. Nombre comercial o la denominación de la mezcla. Identidad de todas las sustancias componentes. Bien, cualquiera que manipule producto químico sabe, oye, y el número de CAS, en la ficha de seguridad existe una cosa, es el número de CAS, que es ya lo explicamos, ¿no?, en su día, es como el número de identificación del producto, de un producto concreto. Cada sustancia, cada mezcla de sustancias tiene un número de CAS que identifica el producto a nivel internacional, ¿vale? Es un número largo, complejo, y todas las sustancias tienen uno asociado. Incluida cada mezcla tiene su número de CAS, que puede estar dentro de esa mezcla, puede haber varios componentes, ¿no? A lo mejor una mezcla contiene 5 sustancias. Vale, pues cada una de esas 5 sustancias tendrá su número de CAS. Pero es que si cada una de esas sustancias ya es mezcla, seguramente esté compuesta de otras sustancias que también tengan su número de CAS. Cada producto tiene un número de CAS. ¿Por qué? No es lo mismo la sustancia en sí misma con la sustancia que puede tener componentes que apliquen riesgos solidarios. Solidarios no se llama... Sí, solidarios, ¿no? No me sale la palabra, pero vamos, son riesgos complementarios, en definitiva, ¿no? Entonces, pero claro, ahí influye no solo esa mezcla en sí misma de sustancias, la proporción en la que se da esa mezcla y si hay componentes o no presentes, hace que pueda cambiar la composición de esa sustancia. De esta forma, a lo mejor, un producto que no es inflamable o dos componentes que no son inflamables se mezclan y sí lo son. Entonces, no, es que tiene 2 componentes cuyo número de CAS no requiere ningún peligro y tal, ¿vale? Pero es que al mezclarlos reaccionan, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y entonces sí es inflamable. Bueno, pues esa sustancia tiene su propio número de identificación que se describe como número de CAS. Lo pongo aquí, esto hoy no lo estamos hablando, número de CAS. Entonces, es como, por así decirlo, hablando
en términos que también haya, si a lo mejor hay gente en directo que no sabe un poco del el sector y tal, es como, por así decirlo, el número del DNI de ese producto. Es el DNI de ese producto. Que mi DNI solo lo tengo yo en España, nadie más lo tiene, pues es igual. Entonces eso, nombre comercial, en el caso, perdón, por no confundir, repito, esto es en cuanto a la normativa de la ficha de seguridad, eso está descrito en la ficha de seguridad, no estamos hablando de la ficha de seguridad, es por hacer una analogía, estamos hablando de en las condiciones del transporte de esas mercancías, en este caso peligrosas. Bien, aquí no hace especificación al número de CAS, porque no es necesario, insisto, nombre y dirección del proveedor y número de teléfono, cantidad nominal de la mezcla contenida en el envase, salvo que ya esté especificada en otro lugar del envase, identificadores del producto, detalles que permitan la identificación de la mezcla, nombre comercial, identidad de todas las sustancias componentes. Pictogramas de peligro, que son estas señales que hemos ido avisando. Como bien decía José María, en esa ficha reducida de, entre comillas, seguridad que se pone en los envases, pues allá están los indicativos de peligro en forma de pictogramas, los peligros que tengan. Bien, palabras de advertencia o de conformidad con la clasificación de la mezcla, peligro y atención, las que se llaman las frases H del inglés hazard, que es riesgo o peligro, o atención, ¿no? Cuando la etiqueta figure la palabra advertencia peligro, no aparecerá la palabra atención. Esto se extiende, no voy a entrar, ¿no? Pero lógicamente esto todo se extiende después de la ley de prevención, el decreto 486, que es de la señalización, y en la señalización no se puede poner redundante, no debe ser redundante, o por lo menos con indicaciones que impliquen cosas parecidas, aunque sean sinónimas. Por eso, si hay peligro, no hay atención. Bien, las indicaciones de peligro, como digo, frases H, se redactarán conforme a las exigencias del anexo 3 del reglamento CLP, que es ese reglamento que pusimos en el otro seminario, que es, hablamos del reglamento de producto químico, hago así porque es en tamaño folio, es así de gordo, o sea, si alguna vez tenéis insomnio, es perfecto, vamos, para leerlo, ¿no? Entonces el documento de consulta en el que está todo, es una especie de vademecum de producto químico, ¿no? Y en el que están descritas todo ese reglamento, todas las indicaciones de frases de peligro, frases de prudencia, etcétera, y un montón de, insisto, yo creo que no se lo ha debido leer nadie nunca, perdón, es una broma. Bien, luego están también los consejos de prudencia, en esa misma etiqueta de transporte, esas frases de prudencia, que evidentemente son consecuencia de las frases de peligro. En función del peligro que tenga, pues se ejecuta unas acciones prudentes de prudencia u otras, ¿no? Y luego puede haber una información suplementaria, ¿no? El proveedor podrá incluir en la sección de información suplementaria de la etiqueta otras informaciones, siempre que ofrezcan más detalles y no contradiga o ponga en entredicho la validez de la información especificada en la etiqueta, la que sí que debe ir, ¿vale? Bien, esto es lo que debe ocurrir en una etiqueta de producto para el transporte, esas etiquetas que podemos llamarlas de formato reducido con respecto a las etiquetas que provienen, se extiende todo de esa ficha de seguridad de ese producto químico. Bien. ¿Es contraproducente poner esta señalética de emergencias, de transporte de mercancías peligrosas en los embalajes en los que ya está? No, porque eso está con más detalle, es un medio folio o es algo así, ¿no? Una pegatina así grande en la que está escrita todas estas indicaciones y están los pictogramas, pero eso no quita que esta señalización deba ir en cada uno de los envases, y eso a lo mejor no tiene por qué ir en cada uno de los envases, puede ir a lo mejor en el enfajado, no lo sé, cada empresa lo gestiona pues como mejor le viene, ¿no? Por el transporte, etcétera, ¿no? Depende de cada fábrica, para cada proveedor y por cada transportista, pues se puede modificar el formato en función del tipo de camión que se tenga. La forma de etiquetado viene perfectamente. Sí, eso no. El etiquetado está perfectamente descrito. Ya digo que también, si tenéis otro día de insomnio, podéis leeros el ADR, porque es un documento evidentemente de consulta, insisto, yo no me lo sé de memoria, ni mucho menos, no se lo sabe nadie,
¿no? Pero es en función del producto que se vaya a transportar, cómo se va a transportar y tal, pues están las especificaciones. Y efectivamente está todo perfectamente detallado. Pero bueno, en fin, que cada proveedor, pues la etiqueta la pone de una forma o de otra, ¿no? Esta va en cada envase, ¿no? Bien. Documentación de las inspecciones, bueno, se hacen unas inspecciones, no voy a entrar en demás porque ya no nos da tiempo, pero bueno, como comentaba también, esto es redundante, por eso también me lo salto, ya se comentó en el otro seminario de almacenamiento de productos químicos en Burgos, pero todos estos productos evidentemente van inspeccionados, tiene una inspección rigurosa, por cierto, por la naturaleza del producto que se va a desarrollar, que se va a transportar, ¿no? Por lo tanto, bien. Bien, ¿cómo se procede en caso de avería o de accidente, ¿no? Pues vamos a empezar por ferrocarril, ¿no? El maquinista o su ayudante adoptará inmediatamente las medidas que se determinen en las fichas de seguridad facilitadas por el expedidor de producto de cada materia. Clase de materia transportada, procedido seguidamente, bien directamente o a través del órgano que con esta finalidad hubiera establecido la empresa ferroviaria, a informar de la avería o accidente al teléfono de emergencia que corresponda de acuerdo a la relación que a tal efecto será publicada con carácter periódico en el Boletín Oficial del Estado mediante resolución de la Dirección General de Protección Civil. Es decir, análogamente a lo que en un plan de autoprotección que comentábamos al principio de esta mañana, hablamos de plan de autoprotección, no hablaba de esta figura, ¿no? Pero existe dentro del plan de autoprotección una persona que es el jefe de emergencia, que es el encargado de coordinar toda la situación de emergencia. Igual en un plan de emergencias, existe también la figura de un centro de comunicación. Entonces, este centro de comunicación es alguien que se encarga de establecer las comunicaciones con el exterior. Por ejemplo, en centros de concurrencia pública muy grandes, muy trascendentes, pues normalmente hay una figura que está directamente designada, o puede ser incluso el propio jefe de emergencias el que va interpelando a los servicios de ayuda exterior, a la prensa, y va informando a la agencia, en fin, a todos los órganos competentes de la situación, cómo va avanzando, etcétera, ¿no? Y si no, pues, insisto, esa figura del centro de comunicación. Bueno, pues de esta forma es igual, se establece un protocolo por el cual se debe informar de la avería. Entonces, insisto, aquí el maquinista o el ayudante o la persona que esté descrita para eso. Actuación de tercero en caso de imposibilidad de actuar del maquinista y de su ayudante para la aplicación de medidas de prevención o de protección. Cualquier persona que advierta el anormal estado de un transporte de mercancías peligrosas se abstendrá de actuar sobre la mercancía y facilitará información inicial del hecho a la autoridad o a su agente más cercano por el medio más rápido que tenga a su alcance. Hoy en día es el teléfono móvil, todo el mundo lo tenemos, ahora hablaremos de esto, ¿no? Asimismo, procurará alertar del peligro existente a quienes puedan resultar afectados e igualmente auxiliar en su caso a las víctimas. Bien, es decir, lo único que sería actual en cuanto a la actuación sobre mercancía peligrosa es que no se puede actuar bajo ningún concepto sobre la mercancía peligrosa, pero al margen de eso, el procedimiento de una persona civil que encuentra una situación de este tipo es el mismo que ante cualquier situación de emergencia que se encuentra. Y eso, traducido como algo rápido y fácil, es llamar al 112. Se llama al 112. Bien, ¿y por qué digo que el medio más fácil a su alcance puede ser este? Porque si yo... si yo me encuentro un teléfono móvil, le estoy tapando la cámara para que no me reconozca la cara, y no es mi teléfono, me va a pedir un código de desbloqueo que no conozco, pero da igual, porque desde esto es un iPhone, pero también lo tienen todos los teléfonos Android, etcétera, ¿no? Hay aquí un botón que pone SOS, pues yo le doy al SOS y puedo ya marcar el botón de emergencias. También podría llamar a las personas que tengo en este caso, pero para otra emergencia, ¿no? Personas que están puestas pues, como teléfonos de emergencia y tal, ¿no? Pero siempre voy a poder marcar el 112, por lo tanto es muy sencillo, ¿no? No hay que actuar sobre mercancías peligrosas. Otro modo en un teléfono que no tenga directamente el acceso es pulsarle repetidamente. Sí, pero no hay que tenerlo activado. Aunque esté con el código cerrado. Ya, pero tiene que estar activado, eso tiene que estar activado. Y la llamada sale con localización, además.
Ya. Sí, pero tienes que activarlo dentro del teléfono. Pero tienes que activarlo, por ejemplo, yo lo tengo desactivado. Vamos, Creo que tienes que desactivarlo, que viene por defecto... no, viene por defecto desactivado. El mío está desactivado, curiosamente, ayer tuvimos un seminario, una charla divulgativa en Astorga con compañeros del Consorcio de Transportes de León, etcétera, perdón, de transportes, de bomberos de León, consorcio no, es los bomberos de la Diputación de León, perdón, es que he leído antes que vosotros sois del consorcio de Zamora, ¿no? Me he confundido. Y precisamente estuvimos hablando de este tema, ¿no? Entonces, no, tienes que activarlo y tal. Igual los datos médicos que yo aquí he enseñado, tienes que activarlos tú. Te sale algunos por defecto, pero tienes que activarlo. Y en este caso los 5 también tienes que activarlo. Y yo ayer miré, no lo tenía activado. Pero bueno, como está activado lo otro, es muy fácil y tal. Pero sí, efectivamente, ¿no? Bien, sigo leyendo eso con respecto a actuación de terceros, ¿no? Pero siguiendo en este supuesto que sucediera, ¿no? Esa emergencia y tal, la autoridad o su agente más cercano que ha recibido la información inicial del hecho, se asegurará de que sean informados inmediatamente los responsables de activar los planes especiales de protección civil ante el riesgo de accidente en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, para que en cada caso, según corresponda, se adopten las medidas de prevención o protección que resulten más adecuadas. Es decir, se activará el protocolo territorial, como bien nos ha dicho antes Irene, protocolo territorial que cada comunidad autónoma tiene previsto, y eso lo activará el 112, en colaboración con la Agencia de Protección Civil, ¿no? Se activará ese protocolo para que se proceda a resolver la situación, evidentemente. Bien, un tercer hecho, ¿no? La forma de comunicación en caso de avería o accidente se debe efectuar por el medio más rápido posible e incluirá los siguientes aspectos: localización del suceso. Esto es exactamente igual que si nos encontramos ante cualquier situación de emergencia. Al 112 hay que facilitarle los datos, ¿no? Al 112, efectivamente, si nosotros llamamos así 5 veces, o incluso yo me parece que si se llama de cualquier forma también te localizan. No, sí, el 112 te localiza con un rango más o menos 5 metros. Claro, claro. La aplicación MyUno. Y el MyUno12, sí, bueno, no iba a hablarlo, pero vamos, sí, ya que este ha dicho, efectivamente está la aplicación, aparte de esto hay una aplicación MyUno12, que hoy en día sería muy conveniente que todo el mundo tuviera instalada en su teléfono smart, porque también efectivamente nos localizan. Pero yo me parece que desde cualquier llamada nos localizan. Más o menos 5 metros de... Sí, están diciendo que desde cualquier llamada al 112 que hagamos desde nuestro teléfono no tiene que ser necesariamente, hablábamos de pulsar 5 veces seguidas el botón de encendido y apagado y tal. Desde cualquier llamada se puede geolocalizar la llamada. Lo digo porque si no los de directo no nos oyen aquí, ¿no? Solo me oyen a este micrófono. Bien, entonces, localización del suceso, estado del convoy ferroviario empleado y características del suceso, datos sobre las mercancías peligrosas transportadas, claro, los que tengamos. Evidentemente, un observador tercero no sabe que tendría que acercarse, que a lo mejor, pues, si es una mercancía, en fin, depende, no te vas a acercar, no lo sé, la casuística es diferente, ¿no? Pero estos son los datos que deberían darse. Claro, la forma normal es que lo haga el transportista, por lo tanto conoce todos estos datos, ¿no? Existencia o no de víctimas y condiciones meteorológicas o circunstancias que se consideren de interés para valorar los posibles efectos del suceso sobre la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente y las posibilidades de intervención preventiva. Claro, evidentemente, ¿no? Muchas veces, hace unas semanas, tuvimos la Dana, ¿no? Hace ya 2 semanas o 3, alguna comunidad autónoma avisó con alarma, ¿no? Tal, que podía ser peligroso. En Madrid se avisó, no sé si en Castilla-La Mancha también, quizá, supongo. Una alerta a nivel rojo Nivel rojo, ¿no? Entonces se avisó y tal, ¿no? Bien, pues claro, si tenemos un dato, una situación meteorológica adversa, por ejemplo, algo así, o vamos a suponer que esto ocurriera después de
si no recuerdo mal, durante varios días estuvieron afectadas el transporte ferroviario entre el sur, entre Andalucía y Castilla, ¿no? Y Madrid. Entonces, bueno, si ocurriera algo así, esto, bueno, hay que tener en cuenta que existían en ese momento, aunque ya había pasado la Dana, había carreteras cortadas, había vías cortadas, etcétera, ¿no? Pues eso es una circunstancia que merecería ser nombrada, ¿no? Entre una situación de esta. Y como esto afecta al ámbito local, pues hay gente que a lo mejor los sistemas deben conocerse, ¿no? Bien. Y vamos a hablar de carga y descarga, pero vamos a entrar primero en el panel naranja, porque antes me lo he dejado, y vamos a comentarlo y no lo he comentado. Bien, este panel naranja es un panel que debe estar señalizando la carga del transporte, es decir, hay tres tipos de señalización. Hemos hablado de las etiquetas, que son de este tipo, cuadrados, un cuadrado perfecto de 100 milímetros de largo, y que simplemente, bueno, puede variar un poquito, ¿vale? Pero bueno, en principio está bastante normativa, bastante bien definida y tal, y va en forma de rombo, ¿no? O sea, va girado con esas clasificaciones, las 9 clases, etcétera, ¿no? Y con su pictograma. Bien, esas son etiquetas que van en el envase. No obstante, para hacerlo más grande, también existe unas paneles etiqueta. Esos paneles etiqueta son etiquetas, las mismas etiquetas, pero más grandes, de 25. No son de 10, sino de 25 de largo. Y normalmente, pues, estas son de papel, plástico y tal, o sea, pegatina y tal, las otras son un poco más recias, etcétera, ¿no? Y pueden ir en envases de mayor tamaño. Bien, pero no entro en eso porque esas son señalización exactamente la misma, no indica nada diferente, simplemente el tamaño es mayor. Bien, pero los paneles naranjas sí que tienen una particularidad. Por supuesto, está todo perfectamente normalizado, el grosor de las líneas negras, en este caso, que esto está en azul porque el fondo sería naranja, lo hemos visto todos, ¿no? Y aquí el cartel tiene un borde negro de 1 centímetro de grosor. Estas líneas son de 1 centímetro de grosor, y la altura de los números también está normalizado. No solo la altura, sino también la distancia que hay hasta los bordes, ¿no? Etcétera, ¿no? Está todo perfectamente normalizado. Bien, estos paneles naranjas deben ir... ¿Dónde deben ir? A ver, si alguien lo sabe. Adelante y atrás, perfecto. Siempre adelante y atrás. ¿Y en los costados se puede poner? Sí, pero... Vale, ahora hablaremos de la compartimentación, efectivamente. Entonces, bien, en principio se ponen solamente delante y detrás, solamente delante y detrás de cualquier transporte, es decir, siempre van delante y detrás. Ahora bien, hay varias excepciones. ¿Se puede poner en los costados? Se puede poner en los costados. No estoy hablando todavía de cisternas. Imaginemos un tráiler que no es cisterna, ¿no? Pues estos grandes transportes, estos camiones grandes, ¿no? O lo mismo ocurre en transporte por ferrocarril, pero me voy a centrar en camiones que tienen más casuística. El ferrocarril es fácil, adelante y detrás, y no hay nada que le pueda afectar. Bien, pues un camión, un tráiler, debería llevarlo en la parte delantera y en la parte trasera. Con eso sería suficiente, este cartel, insisto. Bien, si por algún casual la parte delantera o la parte trasera no permitiera que el cartel, aunque pudiendo colocarlo, se viera en condiciones, es decir, si no se viera en condiciones, entonces ha de ponerse en los dos laterales, en los dos costados del transporte. No se me ocurre, esto es lo que dice la normativa, no se me ocurre que no se pueda poner adelante, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor adelante, pues está que si el radiador de la furgoneta, o lo que sea, o no hay un sitio donde ponerlo claramente, se pone pero no se ve bien, entonces sería obligatorio ponerlo también en los dos costados, ¿vale? Esta señal, insisto. Bien, esta señalización
tiene una especificación concreta, así como la pegatina, pues son pegatinas sin más, estas señales deben soportar un incendio. Son por lo tanto de una chapa más gruesa y lo que dice la normativa ADR, lo que dice el acuerdo ADR es que los números deben verse de forma indeleble y visible, deben estar de forma indeleble y visible, no es visible la palabra, no me acuerdo ahora cuál es la palabra, bueno, da igual, que tienen que verse. En caso de que haya un incendio, tienen que soportar, esta señal debe soportar 15 minutos de incendio. Es la única especificación, no sé si la sabíais, pero debe soportar incendio, ¿vale? Bien, ¿qué más? Entonces, en los laterales, vale, efectivamente, ahora existen remolques o semirremolques que pueden tener una única dirección o dos, ¿vale? Si yo tuviera un camión, por ejemplo, y ahora hago un pequeño dibujo, ¿no? Este es el camión, aquí está la cabina del camión, etcétera, bueno, más o menos, y aquí tengo un tráiler. Vale, si yo tengo este camión con su remolque, con su semirremolque o con su, ¿cómo se llama esto? La caja principal y un remolque, yo debo llevar la marca, aunque sea la misma sustancia, si es la misma sustancia, podría llevarla aquí y aquí, tengo que llevarla, pero también tengo que llevarla aquí y aquí. Si es móvil, o sea, si es reversible este transporte. Si esto no es reversible, solo tiene una única dirección, podría omitir la señal que va en este punto, ¿vale? Solo tendría que ponerla delante y detrás, ¿vale? Es decir, aquí y aquí. Ya me voy quedando sin bolígrafo, pero ya como estamos terminando, no me preocupo, ¿vale? Solo en el caso, perdona. No, no te preocupes, tengo de todas formas, pero si no, si me quedo sin bolígrafo, lo utilizo. Muchas gracias. Vale, ¿qué más iba a contar? Vale, simplemente tener en cuenta que pueden ser móviles, pueden ser reversibles estos semirremolques y en función de esto tiene que siempre estar delante y detrás. Por eso es la especificación de que se debe poner aquí o no. Y solo se pondrá en los costados si no es del todo visible desde adelante o desde detrás siempre. Vale, ahora pasamos a las cisternas. Las cisternas sí que se pueden señalizar en los costados siempre. Bien, ¿qué pasa si es un camión cisterna sin más? Pues no es necesario igualmente, ¿no? Pero si las cisternas están compartimentadas, existen camiones, imaginaos que por no dibujarlo otra vez, que esto fuera una cisterna en vez de un tráiler y estuviera compartimentada. Pues si está compartimentada, yo tengo que poner a cada lado de cada compartimento el mismo cartel de R, ¿vale? A los dos costados, de forma que especifiquemos que este compartimento pertenece a este producto y este pertenece a otro, ¿vale? Eso es importante, porque tiene que estar señalizado todo así, con estos carteles. Por supuesto, se pondrá también por las pictogramas, si es necesario, etcétera, ¿no? Esas etiquetas, paneles etiquetas, con la peligrosidad de los productos que se tengan, etcétera. Si estamos en tráiler, estará metido dentro, etcétera. Bien, ¿qué implican, qué marcan estos números? Bueno, pues esto es señalización que tiene doble numeración, arriba o abajo, indica lo siguiente. El número de abajo se llama número ONU, que es el número algo similar, por eso lo explico después de explicar el número de CAS, algo similar a lo que es el número de CAS en la ficha de seguridad. Es decir, es el número que define esa sustancia o grupo de sustancias. Es diferente del número de CAS, porque puede haber varias sustancias que sean similares en cuanto a comportamiento, que aunque su composición sea muy diferente, si son similares su comportamiento y su peligrosidad, pueden estar agrupadas en un mismo número ONU. Entonces, por eso, este número no es exactamente un número de CAS. Se asemeja en cuanto a que es un número que define la sustancia que tiene dentro. Insisto, no tiene por qué definir exactamente una sustancia concreta o un compuesto concreto, que en muchos casos sí es así, pero puede también definir una familia de sustancias que se comportan de forma similar, aunque tengan números de CAS diferentes, ¿vale? Esto es lo importante de ese número.
Y luego el número que está encima, en la parte superior, es, como habíamos dicho, esa clasificación de peligros, es decir, es, por así decirlo, la etiqueta de colores que hemos marcado antes, la etiqueta, pero en número, codificada por número. De esa forma, el primer número, como ya lo adelanté antes, ¿verdad? El primer número implica esa clase genérica a la que nos estábamos refiriendo, si clase 1, 2 o 3, en este caso clase 3, son líquidos inflamables, esto es un líquido inflamable. Y luego puede tener un segundo número y un tercer número. Bien, que eso lo que indican es, o bien, en el segundo número, la subdivisión, si fuera necesario, como el número 3 no tiene subdivisión, pues no debería tenerlo, por eso algunos no tienen, otros sí. Y la subdivisión, o si es, en el caso de que sea recurrente, que no tiene una subdivisión, indicaría que la peligrosidad se acentúa, ¿no? Luego también tenemos el número 0, que no indica nada más que no hay otra peligrosidad, o sea, puedo poner a lo mejor un 30, que indica que no, simplemente es inflamable, pero que no tiene nada más, por no dejar el 3 solo. El 3 normalmente, o sea, un único dígito no se deja, se dejan 2, entonces si no tiene nada más que un tipo de peligrosidad descrito, pues se añade el 0 y punto, para indicar que simplemente pertenece a la clase 3, sin más. Es decir, un líquido inflamable y que no es especialmente inflamable ni nada, sino simplemente inflamable, pues se deja un 30. Si es muy, muy inflamable, un 33. Y luego ya se le pueden añadir pues otros números. Por ejemplo, muchas veces se añade el 0 como número intermediario. Insisto, a lo mejor un 300, pues no sé, es que no se me ocurre. Tendría que verlo porque algún número no existen, claro. 302 o 305, ¿no? Que es inflamable sin más, pero que además comburente. Bueno, no es raro, eso no puede ser. Eso no es. Pero bueno, en fin, no sé, se me ocurre cualquier cosa, ¿no? Que estoy hablando de memoria. Pero bueno, que entendamos eso simplemente. Luego hay algunos indicativos dentro de esos números que indican algo concreto. Por ejemplo, el 99. ¿El 99 qué era? Que era peligro vario, pero que creo que es que se transporta caliente, me parece que es. Eso es, entonces el 99 es un peligro vario, pero que lo que sea, da igual, es peligroso y tal, pero sobre todo que se calienta, que se transporta caliente, por eso a lo mejor 99, ¿no? Insisto, entonces eso se indica, ¿no? Bien, yo creo que no tengo nada más que contar, y vamos a ver un tema de transporte, de descarga y... El panel puede ir en blanco completamente, o sea en blanco, en naranja completamente, sin número. Efectivamente, ¿cuándo va en naranja sin número? Cuando nosotros llevamos paquetería, que llevamos de varios equipos. Claro, cuando no llevas nada o tal, ¿no? No es algo concreto, o sea, no es una cisterna de gasolina o una tolva de tal, sino que lo nuestro es paquetería variada, entonces podemos llevar inflamables con comburentes atrás o con unas botellas de gas comprimido, simplemente. Sí, muchas veces cuando se llevan varios elementos peligrosos, para no poner 14 carteles, pues se pone simplemente el que no lo he comentado. Los camiones de butano, como llevan a veces butano Y propano. Llevan también el panel naranja. Por ejemplo, me parece las cisternas compartidas, las que llevan gasolina, prevalece El peligro mayor. El mayor peligro, sí, exacto. Bien, pero bueno, efectivamente, como antes hemos dicho, normalmente eso se pone delante y detrás, pero en cada cisterna compartimentada va lo suyo. Claro, cuando llevan varias, por ejemplo, una camión cisterna que llevara una cisterna compartimentada y a lo mejor un remolque y tal, pues se puede poner en los frontales y traseros una sin más, o sea, con naranja sin nada específico, y luego ya en cada una pues se pone el panel naranja que corresponda, ¿no? incorporando también el sistema ROM también. Claro, se va incorporando, efectivamente, eso siempre, ¿no? Ese panel etiqueta, que no es la etiqueta, sino es lo mismo que la etiqueta, decíamos, pero un poquito más grande. Eso se usan para los contenedores también de marina. También para los contenedores, sí, es que es lo que antes decía. Bueno, es que no sé si lo he llegado a decir, como hemos estado interrumpiéndonos, no sé si lo he dicho. Concretamente esas paneles etiqueta efectivamente van para los bidones, o sea, para los embalajes mayores, ¿no? Vale, sobre todo, básicamente, precisamente por eso, porque es más grande, ¿no? Bien,
Y luego decíamos que aquí además de tener esos 3 números, también puede tener una X delante, ¿no? Esa X delante significa que en contacto con el agua puede ser muy... puede emitir gases o reaccionar de forma violenta con el agua. Por lo tanto, mejor pues no mezclarlo y tener esa particularidad, ¿no? Bien, pues no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer, algún comentario, algo más que yo, por ejemplo, no haya comentado, se me haya podido olvidar. Bien, simplemente este tema de transporte, bueno, que hay que tener en cuenta las condiciones de almacenamiento de los productos químicos son genéricas. En el caso de transporte de mercancía peligrosa hay que tener los mismos conceptos, particularizando pues este etiquetado que es diferente, ¿no? Simplemente teniendo esto en cuenta, yo creo que, y además también todos los que están ya viendo en directo, creo que se hacen una idea un poco de lo que es más o menos el transporte de mercancía peligrosa, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta, si queréis comentar algo más. Bien, lógicamente, cuando se transporta mercancía peligrosa, también se almacena. Entonces, todos los accidentes que se tienen previstos dentro de un transporte de mercancía peligrosa, sobre todo en el almacenaje, muchas veces en la carga y la descarga de producto químico, ay, sí lo digo la palabra, la carga y la descarga de este material peligroso es cuando puede a lo mejor desembocar un mayor riesgo, lógicamente, ¿no? Porque es cuando implica la manipulación, no tanto en el transporte. Es verdad que hay productos que son inestables, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Es justo ahí cuando es más peligroso, ¿no? Pues entonces, en las empresas en las que se hace la carga y la descarga de estos materiales, por supuesto, deben tener su plan de autoprotección y deben tener unos protocolos, todas las empresas deben tener unos protocolos internos estrictos en materia de manipulación de la carga y la descarga de este material peligroso, ¿vale? Porque es ahí donde podemos tener mayor problema. Ya se encarga, digamos, toda la organización estatal de prever lo que ocurre en los transportes, y de hecho eso es lo que nos ocupa en este seminario. Pero hay que tener en cuenta que es en la descarga y en la carga de este material cuando podemos tener algún problema en el seno de nuestra empresa. Y es ahí donde tenemos que tener previsto unos protocolos de actuación que todos nacen del servicio de prevención, si bien sea interno o externo, y del ADR, por supuesto, todo basado en esa normativa. Por supuesto. Claro, por eso digo, pero quiero decir que es una obligación también de la empresa establecer estos protocolos internos dentro de esa empresa, y sobre todo en función... Claro, es el delegado... que tienes que tener un depósito estanco para en caso de vertidos, todo eso está todo perfectamente descrito. Consejero de seguridad y de las formaciones. Claro, efectivamente, o sea, por supuesto, todo esto está descrito en la normativa, que es lo que intentaba decir, está todo muy bien descrito, ¿no? El tema es que dentro de las empresas tenemos la obligación de incorporar esa normativa que afecta a lo nuestro, incorporarla en nuestros protocolos internos, establecer unos protocolos internos, no solamente basarnos en que, bueno, la ley dice que hay que hacerlo así y se hace así, no, sino la ley dice que se hace así, y entonces yo dentro de mi empresa redacto ese protocolo, porque, vamos a ver, esto es como todo, ¿no? Muchas veces la normativa está ahí, se puede consultar, te la lees, la tienes en la cabeza y la sabes. Pero en el día a día tiene que existir un protocolo que conozcamos, y eso es lo que se hace con los trabajos especiales dentro de las empresas. Entonces, aunque hay una serie de normativas, por ejemplo, por poner un ejemplo, ya tendremos un seminario de este asunto, pero cuando se habla de espacios ATEX, atmósferas explosivas, ¿no? Cuando se habla de atmósferas explosivas hay una normativa que especifica cómo hay que trabajar en los espacios ATEX, ¿vale? Pero además la empresa tiene que hacer lo suyo, particularizando en eso que tiene. Por eso, aunque el ADR especifica claramente todo el cómo tiene que ser, que no se lo inventa el técnico de prevención, ni se lo inventa el consejero de prevención de la empresa o lo que sea, el consejero de la empresa de prevención, de seguridad, o el
técnico de prevención o el jefe de prevención de seguridad, como se llame. Esa figura, ese, lo que hace es coge la normativa ADR, particularizando el caso de su situación, y ahora elabora o ayuda a elaborar el protocolo interno. Y, por supuesto, el protocolo interno no puede contradecir la normativa ADR. Tiene que, de hecho, seguirla estrictamente, no puedes poner otras cosas, ¿no? Pero hay que interiorizarlo. Y eso debe estar, que es lo que decía, debe estar incluido en el plan de autoprotección. Porque esa entonces forma parte de la protección de nuestra empresa. Por eso, el transporte de mercancías no afecta a las instalaciones, en lo que es estricto sensu, lo que es el transporte, no afecta a nuestras instalaciones, y hemos hablado de una normativa que afecta a nivel estatal. Hemos hablado de ciudades, de núcleos de municipios, de señalización en carretera, que pasa en caso de accidente, en una vía, en una carretera, etcétera, ¿no? Pero dentro de nuestra empresa tenemos que tener esta misma normativa incluida, incorporada y elaborada con nuestros protocolos de actuación internos, cada uno con su protocolo de actuación de su empresa, empresa fulanito, tal, con su sello, con su tal, y sus protocolos que todo el mundo debe debidamente firmar y debe estar autorizado. ¿Quién estará autorizado? Pues como bien dice la normativa, aquellas personas que hayan sido debidamente formadas para el manejo y manipulación, en carga y descarga de un producto concreto. Es que aquí toda la normativa es muy concreta, porque claro, no es lo mismo transportar una sustancia que otra, ¿no? Entonces debe estar formado para descargar, cargar y descargar un tipo de producto concreto. Entonces esa formación que se hace específica solo la firma del trabajador con su certificado de formación. La carga es más general. ¿Qué? La carga es más general, porque nosotros Depende del producto. Todas las clases, menos evidentemente radiactivos, explosivos. Claro, por eso es que... Pero movemos gases. Claro, por supuesto, claro. Inflamables, comburentes, tóxicos. Claro. Corrosivos. Y la formación va orientada al personal en cuanto a la clasificación de esa mercancía, a la incompatibilidad de X sustancias con otras y a la agrupación de esa mercancía en sobreembalajes para claro. el transporte correcto. Pero no te especifica... Claro, perdón, es que yo sí me... meter ácido clorhídrico? No, eso no. Es imposible. Es imposible, o sea, porque además cada empresa Pero normalmente... irá más orientado a tema de cisternas... explosivos o algunos que sean productos nucleares, etcétera. O sea, efectivamente, el grueso de mercancías peligrosas, que no son especialmente peligrosas, son peligrosas, pero que digamos, por así decirlo, comunes, ¿no? Esa no, tiene una formación más concreta, ¿no? Pero efectivamente depende de la sustancia de la que hablemos. Sí. Perdona, yo es que estaba pensando por un momento en algo muy peligroso, o sea, estaba pensando que cada uno tiene, dependiendo de lo que tenga, pues tiene unos protocolos más específicos, ¿no? O puede tener unos protocolos más específicos que deben estar descritos. Pero sí, efectivamente, el grueso de sustancias, como gases comprimidos, que no son tóxicos ni nada, pues bueno, tiene su especificación, se explica, se da una formación y ya está, pero no es lo mismo efectivamente que material explosivo o autoinflamable o cosas de estas que sí que requiere pues una formación más específica. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, algo más que queramos comentar. Pues nada, en principio, si eso es así, dejamos por finalizado este seminario. Muchas gracias por venir, gracias a las personas que están escuchando en directo y nada, nos veremos el jueves que viene. Tenemos un seminario en Valladolid que es sobre uso y manejo de desfibrilador, que por supuesto todos los que están aquí están invitados, será en el en la Cámara de Comercio de Valladolid. Y nada, están todo el mundo aquí invitado y también todas las personas que nos ven en directo pues se pueden acercar a la Cámara de Comercio en Valladolid a las 10:30. También se transmitirá en directo como todos los seminarios. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación y asistencia. Que paséis buen día.